Bienvenidos, señores, de nuevo a su programa Gran Impacto, Colisión de Ideas. Nosotros vamos a continuar hoy con un tema que ya tratamos la vez anterior, que es sumamente importante, ¿no? Dada la situación en que estamos en estos momentos, y es el problema del fraude con el conteo electrónico de votos. En el programa anterior empezamos con ese tema, pero es un tema bastante amplio, ¿no? No podría hablar por mucho más de 2 programas. Y por eso vamos a continuar, vamos a actualizar alguna información y pensamos que va a ser de mucho interés por la situación muy especial en que estamos a 2 semanas ya de las elecciones generales. Les habla Virgilio Rodríguez y más adelante va a aparecer nuestro productor asociado Manuel Núñez. Si podemos ver en pantalla nuestra diapositiva, nuestra primera diapositiva. Aquí se puede ver también nuestras direcciones de Twitter. Nosotros siempre los alentamos a que nos sigan por ese medio porque siempre ahí podemos comentar cosas que no caben en el programa y que surgen en la medida que van pasando los días. Es un medio bastante efectivo para el que lo usa. Somos miembros de la sociedad Muro, una sociedad cuyo principal objetivo es trabajar para que tengamos una barrera física que separe a la República Dominicana de Haití. Es una causa sumamente importante por muchísimas razones. Se menciona siempre la de la inmigración ilegal, pero esa no es la única. Hay otras razones importantes, como por ejemplo el problema sanitario de que llegue al vecino país de Haití una enfermedad bastante seria, infectocontagiosa, y que haya que cerrar la frontera de urgencia, ¿no? Para proteger a la salud del ciudadano dominicano, incluyendo ancianos, mujeres y niños. En estos momentos no se podría hacer porque solamente se pueden cerrar los pasos oficiales, las carreteras principales, pero el tráfico continúa por aquellos pasos improvisados que han dicho en alguna oportunidad que hay docenas de pasos improvisados. Y si se cerraran esos, seguirían apareciendo otros, porque cuando no hay una barrera física, la gente se puede meter por donde quiera, por cualquier potrero, por cualquier bosque. Ellos pueden encontrar áreas por donde pasar. En muchas partes de la frontera ni siquiera hay una raya pintada en el suelo, indicando de qué país es qué parte. O sea, imagínense con una emergencia médica, cómo se podría controlar esa situación. Y si eso llegase a ocurrir, el efecto en el turismo sería verdaderamente devastador. Yo creo que las personas que tienen dinero en el turismo deben entender que la barrera fronteriza es sumamente importante para el turismo de la República Dominicana, porque ante una eventualidad como esta o una eventualidad como el caos político, que haya grandes derramamientos de sangre en el vecino país, sin una barrera fronteriza eso puede traer consecuencias muy malas para los hoteles del país. Muchos dominicanos podrían perder sus empleos simplemente porque el turista se asusta. Aunque no llegue el problema a República Dominicana, si ellos saben que la barrera fronteriza no es física, si ellos se imaginan, ¿no?, que hay una alta probabilidad de que el problema cruce de la frontera y eso los puede ahuyentar. Si usted tiene dinero invertido en turismo, usted debería ser de los primeros en estar presionando para que se construya la barrera fronteriza. Lo mismo si usted trabaja en un hotel o si usted tiene familiares que trabajan en hoteles, en el mundo turístico, o que trabajan como guías turísticos, o que trabajan en un negocio cuya la clientela es de mayor parte turista. Usted debería presionar para que se construya la barrera fronteriza, porque todo eso está en riesgo por la falta de un muro físico. Todo está en riesgo. Eso hay que hacerlo, y la verdad es que cuando hemos visto encuestas, las encuestas dicen que el porcentaje de dominicanos a favor del muro anda por lo menos en un 70%, pero en algunas ha salido más de un 90%. Y da pena y vergüenza que un puñado de personas crean que ellos le pueden pasar por encima
a un 70, 80 o hasta un 90% de la población, ponernos a todos a riesgo de caer víctima de la violencia política, caer víctima de una enfermedad, simplemente porque a un grupito no les da la gana de que se haga la barrera. Ellos no son dueños de nuestro país. Nuestro país nos pertenece a todos, ellos tienen sus derechos, pero nosotros somos mucho más que ellos. Y las personas que están en la política, que están en el gobierno, tienen que entender que esta situación no puede continuar. Ellos no pueden seguir oyendo a un puñado de personas. Esa es una situación que no es sostenible. Deben de explicarle a ese puñado que se opone al muro que ellos están oponiéndose a la gran mayoría de la población dominicana y están poniéndola a riesgo. Y eso es totalmente inaceptable. Siempre les recordamos que el programa aparece en YouTube. Ahí están todos los videos de los programas, desde el primero hasta el más reciente. Este estará en YouTube pronto. Nuestro correo es impactogrande@gmail.com. También lo han visto en pantalla. Y esperamos que nos contacten de esa manera, o que también al ver los videos de programas anteriores pueden poner comentarios en la plataforma de YouTube y trataremos de contestar según las circunstancias lo permitan. Pues sin más, vamos a continuar ahora con ya entrar de lleno, ¿no?, en el problema de el fraude con el conteo electrónico de votos. Entre otras cosas, vamos a recordar que hay un problema que es más general todavía que el fraude con los votos, con el escrutinio electrónico, que es el problema del hackeo de los sistemas computacionales. Cualquier sistema computacional, cualquier sistema de red puede ser hackeado por individuos que quizás simplemente le quieren hacer daño a los dueños del sistema, o que quieren de alguna manera ganar acceso a él para crear algún tipo de problema. Quizás, por ejemplo, leer datos que están en el sistema, enterarse de información que no deberían enterarse, modificar información que no deberían modificar, como en el caso de las elecciones, poner a una persona que perdió la elección, ponerla a ganar, y así por el estilo. Eso es un problema general que afecta tanto a los sistemas de conteo electrónico de votos como a cualquier sistema computacional, y hay una larga lista de casos, que muchos de los cuales ya los mencionamos en el programa anterior. Entonces también hay una serie de problemas que son específicos a las máquinas, a los equipos de votación. Hay muchos problemas sobre eso. Hay personas que con una ingenuidad que vamos a decir pasma, ¿no? La ingenuidad, creen que por el simple hecho de que algo lo haga una máquina, que como dijo una persona, las máquinas no cogen dinero, las máquinas no son sobornables. Digo, bueno, las máquinas no son sobornables, pero los hackers sí. Los hackers son personas que se especializan en penetrar sistemas computacionales y tratar de alterar su comportamiento, o tratar de borrar información, robar información y ese tipo de cosas. Y si usted deja saber que usted tiene varios millones de dólares, que en política es poco, ¿no? Aquí supuestamente se gasta en política cientos de millones de pesos al mes en una campaña. Imagínese que usted ponga a decir a los hackers del mundo que usted tiene 50 millones de pesos, $1 millón, para que ellos adulteren equipos de votación, para que pongan a ganar a determinada persona. Habrá muchísimos hackers que van a tratar de hacerlo, de ganarse ese $1 millón. Usted puede contar con eso. Vamos a hablar de casos específicos, casos en que personas como profesores, como expertos en seguridad informática, ellos han hackeado máquinas de votación simplemente para demostrar la vulnerabilidad y lo fácil con que se pueden hacer. Hay ejemplos en los cuales se han demostrado que ellos pueden violar una máquina de votación y ponerla a contar mal con solamente 1 minuto. Si le dejan 1 minuto solo con la máquina, esa máquina no va a contar bien.
Y la otra cosa que sorprende es lo barato que les sale a ellos. Estos casos se pueden ver en la internet y están en la prensa, usted lo puede ver, leer sobre ellos. La facilidad con que lo hacen y lo barato que les sale a ellos. Imagínense que estén ofreciendo millones de dólares por este tipo de cosas, cuando a ellos no les cuesta casi nada. Pues usted se puede imaginar que van a ser muchos los interesados. Vamos a hablar en términos generales ahora, a recordarles, ¿no? Cuando se habla de voto electrónico, ¿qué es lo que realmente se quiere decir? Vamos a especificar que cuando hablamos de voto electrónico, lo que hablamos es voto con ayuda de electrónica. Es decir, el voto electrónico no significa que todo tiene que ser con pantallas, que todo tiene que ser con dispositivos electrónicos. Puede ser que una parte sea manual y otra parte sea electrónica, pero si una parte, cualquier parte del procedimiento, especialmente el procedimiento que incluye el escrutinio, es la parte más importante, la parte que va a decir el conteo de votos, cuántos votos lleva cada quien. Si esa parte se hace con una máquina, una computadora, entonces tenemos el voto electrónico, sin lugar a dudas. Ahora, lo que algunas personas se confunden es que a veces en algunos sistemas existe la boleta electrónica. Cuando se habla de una boleta electrónica, quiere decir que el votante no recibe ese pedazo de papel con los candidatos, sino que el votante ve los candidatos en una pantalla, ¿no? Interactúa con esa pantalla en lugar de tener un pedazo de papel en la mano. Eso es posible en algunos sistemas, se hace así, no se usa el papel, pero el simple hecho de que se use el papel, eso no significa que el voto no es electrónico, porque la parte más importante es el escrutinio, el conteo, saber cuántos votos le toca a cada cual, y mientras eso sea electrónico ya se puede hablar de un voto electrónico. Los sistemas con boleta electrónica, algunos tienen una impresora que permite generar un pedazo de papel que es como si fuera una boleta en papel. Es decir, el votante puede empezar con una pantalla y después que hace su selección, la máquina le puede dar un papel y ese papel puede servir para hacer cualquier recuento manual o cualquier auditoría manual. Y en algunos casos la máquina solamente produce eso, una boleta de papel, ¿no? Para que se cuente a mano. Pero en otros casos la máquina también lleva la cuenta de los votos y entonces el papel es como un recibo, ¿no? Para que se pueda hacer una especie de verificación. Pero también hay máquinas que todo es electrónico, ellas existen, entonces esa máquina, el votante desde que entra, lo único que ve es una pantalla e interactúa con la pantalla, hace su selección y al final sale de ahí sin haber visto ningún papel en todo el proceso. Esa es una posibilidad, pero también es posible que el votante empiece con un papel y eso es lo que vamos a hablar, ese es el otro esquema. Ahora podemos ver en pantalla la segunda parte, que aquí donde se habla de el voto electrónico con una boleta de papel. Es decir, el voto es electrónico, pero la boleta no es electrónica, la boleta es de papel. En este caso, se necesita naturalmente un escáner para que lea esa boleta y pueda tratar de determinar qué fue lo que el votante marcó. Entonces el escáner se encarga de hacer ese trabajo y por lo general también se encarga de llevar la cuenta de los votos de cada cual. En ese caso hay dos posibilidades. Una posibilidad es que el votante él mismo, después que marque la boleta, ahí mismo pone la boleta dentro del escáner, el mismo votante, antes de salir del recinto, antes de completar el voto. Pero también es posible que el votante deposite esa boleta ya marcada en una urna, como el caso más tradicional, y entonces ya después que se cierra la mesa, entonces es los encargados, ¿no? los jueces o como se llamen, a las personas que están a cargo de las votaciones, ellos son los que se encargan de pasar las boletas por el escáner, ya al final, cuando ya ha terminado el proceso. Entonces, ese es precisamente el esquema
de la Junta Central Electoral, el esquema que se está usando o que se va a usar en el país, según hemos visto en la publicidad de la Junta. En realidad no hemos recibido mucha información de la Junta, aunque se la hemos solicitado, no la hemos recibido. Pero por lo que hemos visto y leído, parece ser que el votante va a depositar el voto en la urna como si fuera una elección normal, y entonces después que se cierran las votaciones, los encargados de la mesa van a proceder a usar los escáneres para el conteo. Vamos ahora a mostrar aquí una imagen donde se ve, esta es una imagen de una elección reciente en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. La señora que está ahí, ella ha marcado ya la boleta, que ustedes pueden mirar, la tiene en su mano izquierda. Ya ella la ha marcado, y entonces lo que está haciendo es metiendo ella la boleta, la está escaneando, se la está pasando al escáner. Eso es exactamente lo que está haciendo en esa foto. Eso tiene algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el escáner le dé la oportunidad a la señora, si ella cometió un error, quizás lo detecta y le da una oportunidad de corregirlo. Además de que se elimina la posibilidad de que cuando saquen las boletas de las urnas se pierdan boletas, que haya manipulaciones y ese tipo de cosas. O sea que en ese caso el votante está seguro o razonablemente seguro si la máquina hace su trabajo, ¿no? Si no ha sido hackeada, de que su voto va a contar. Y en caso de que haya problemas, la máquina se lo va a decir de una vez y quizá pueda corregirlo. También tiene algunas desventajas. Una desventaja es que el votante podría tener más miedo, ¿no? De que le han filmado votando y de que de alguna forma se van a dar cuenta de que ese voto es de esa persona que lo acaba de hacer. Es decir, que podría surgir el miedo a la privacidad, ¿no? A la que el voto deje de ser secreto cuando se hace de esa manera. Como cualquier sistema hay ventajas y desventajas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver en la siguiente toma, esto es de lo que hemos visto en la prensa sobre el sistema de la Junta Central Electoral. Ahí lo que se ve, esa persona que se ve en la foto, se supone está haciendo como el papel de alguien que trabaja para la mesa, y supuestamente ya han pasado las elecciones, aunque naturalmente eso aquí todavía no ha ocurrido, pero la imagen que se ve es lo que se vería después de las elecciones, cuando los encargados empiezan a meter la boleta por el escáner. Y ahí se puede ver cómo la boleta ha sido doblada previamente, y al parecer ellos entienden que el escáner no se va a confundir por eso. Naturalmente, si el votante ha marcado más candidatos de la cuenta, si es en una elección presidencial marcó 2 presidentes distintos y cosas así, pues eso va a traer problemas, porque ya en ese momento el votante se ha ido. Esto se estaría haciendo con la mesa ya cerrada, y ya ahí no habría tiempo de corregir nada. Ya ahí la boleta que no está marcada correctamente sencillamente se va a hacer considerada un voto nulo, y ese voto se va a perder. Aquí se ve en esta pantalla una boleta educativa, ¿no? Que ha puesto la Junta Central Electoral. Este es para el caso presidencial, ¿no? Entonces la idea es que la persona marca con un marcador que le van a dar, pone como una especie de X, ¿no? Sobre el recuadro correspondiente al partido o al candidato, ¿no? Por el cual el votante quiere votar. Y eventualmente eso es lo que se va a pasar por el escáner. Va a haber una boleta también congresual para senadores y diputados, y una boleta municipal también. Son 3 boletas distintas. Se supone que hay 3 urnas distintas, la A, la B y la C. Le hemos preguntado por las redes sociales qué pasaría si la boleta A de un votante, el votante por error la pone en la urna B o en la urna C. ¿Cuál es el procedimiento? No sabemos en realidad cómo se va a manejar ese caso, porque no nos han contestado. De todas formas, vamos a seguir. Hay algunos problemas con el sistema de la Junta Central. Ya vamos a hablar más en específico de este sistema. Como es precisamente la gente de la mesa son los que van a pasar las boletas por el escáner,
ya después que se han ido todos los votantes, y eso se supone que hay observadores y delegados, por lo menos delegados de los partidos, pero a veces se cree que los delegados dejan de hacer su trabajo, sea por negligencia o quizás por corrupción. Es posible que los delegados sean también comprados, eso se ha mencionado. Entonces, como son la gente de la mesa los que van a pasar las boletas de la urna por el escáner, pues hay la posibilidad de que haya una adulteración de las boletas antes del escaneo. Y eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante, a dar un poco más detalles. Y también ya mencionamos en nuestro programa anterior que en principio podría haber una compra y venta de votos. No es tan fácil la compra y venta de votos como sería si los votantes, si hubiera una caseta. Al no haber una caseta de votación es más difícil hacerlo, pero en principio sería posible. Y también entonces vamos a hablar de quizás lo que es peor, ¿no? Lo que es peor es la manipulación de los equipos que podría ocurrir por medios electrónicos. Esa manipulación podría ser a través de software malicioso como especie de virus. Incluso se han demostrado que a una máquina de votar se le puede infectar con un virus que además de afectar los resultados de esa máquina, o sea, alterar los resultados de la votación, puede infectar a otras máquinas a través de la tarjeta de memoria que usan esas máquinas. Es posible y se ha demostrado que es posible. También existe la posibilidad de una adulteración física, ¿no? Es decir, cuando la máquina puede ser abierta y entonces uno de los componentes internos puede ser sacado y reemplazado por otro, un componente, y entonces ese componente nuevo puede ser malicioso. Es decir, además de software malicioso, existe también hardware malicioso. Es posible y se ha demostrado. No es que esto es en teoría posible, se ha demostrado. Se puede ver en la internet, en YouTube, demostración de que eso se puede hacer. Y finalmente hay la posibilidad de adulteración de la transmisión de los datos. Es decir, después que la máquina hace el conteo, en algún momento tiene que pasarle los resultados a las computadoras centrales de la Junta, y existe esa posibilidad. Naturalmente, porque algo sea posible no quiere decir que va a ocurrir, va a depender de las medidas que ellos tomen y de qué tan sofisticados sean los posibles atacantes. Entonces vamos a recordarles el de la compra y venta de votos. Ustedes lo pueden buscar en el programa anterior, que está en YouTube, por supuesto. La idea es que a los votantes, el que está vendiendo su voto puede entrar con una boleta premarcada a favor de determinado partido. En un descuido, reemplazar, en lugar de marcar la boleta que le dan en blanco, meter en la urna o en el escáner, si fuera con escáner, la boleta premarcada y llevarse la boleta en blanco para demostrarle a quien compró el voto que en efecto lo hizo, que él hizo su parte, ¿no? Que le paguen. Eso lo pueden ver con más detalles. Como no hay, al no haber, si no hay caseta, es un poco más difícil de hacer, pero es posible, ¿no? Si ellos se preparan para eso. Entonces, la otra cuestión es que ya mencionamos la posibilidad de que al sacar las boletas de la urna y llevarla al escáner, en ese momento puede haber una adulteración. Puede ser que las boletas de ciertos candidatos se le ponga otra marca de maldad para dañarlas, porque vamos a decir que la persona que está haciendo eso no quiere que el candidato de determinado partido, vamos a decir el partido anaranjado, creemos que no hay ninguno anaranjado, pero aunque lo hubiera, esto es un ejemplo, si la gente de la Junta que están manejando eso, sean un descuido porque todos se ponen de acuerdo, le quiere hacer daño al partido anaranjado, las boletas marcadas por el anaranjado le marcan otro partido también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, sale marcado con anaranjado y con rosado, ¿no? Al mismo tiempo la misma boleta, porque ellos le marcaron rosado. Y naturalmente, cuando esa boleta que tiene doble marca pase por el escáner la va a rechazar. Y ya no, el votante hace mucho que está en su casa, o sea, no hay forma de llamar a ese votante, no se sabe quién fue que lo hizo.
O sea, es una maldad que le estarían haciendo al partido anaranjado, porque usted le marca a otro partido, a esa boleta, entonces le daña el voto. Eso sería posible, no estamos diciendo que lo van a hacer, pero es posible. Y claro, la posibilidad también es de que sustituyan boletas. Vamos a suponer si pueden sacar 20 votos del partido anaranjado, que fue boleta marcada por el anaranjado antes de pasarla por el escáner, y sustituirla, por ejemplo, tomando las boletas de las personas que no votaron, porque en las elecciones casi nunca va al 100%, sería una rareza, de las boletas que sobraron, entonces la marcan por el partido rosado. Entonces el partido rosado, esos 20 boletas que estaban en el anaranjado, la descartan y meten 20 del partido rosado. Eso es una posibilidad, porque recuerde que hasta ese punto el escáner todavía no ha entrado esto se hace antes de llevarla al escáner. Hay personas que muy ingenuamente creen que si se hace el conteo con máquinas, ellos dicen, bueno, como las máquinas no son corruptibles, no va a haber problemas con que, por ejemplo, a los partidos pequeños lo engañen porque no tienen delegados y los partidos grandes se repartan los votos de los pequeños. Ellos creen que no es posible, pero evidentemente que como son las personas, los seres humanos que van a llevar las boletas de la urna al escáner, el mismo problema puede ocurrir. Es decir, si es verdad que los partidos grandes engañan a los pequeños, los van a seguir engañando. Si es verdad que eso ocurre. Entonces, vamos ahora a hablar con mayor propiedad de el problema electrónico, porque cuando estábamos hablando del engaño con las boletas, se supone que el escáner no ha sido corrompido, no ha sido adulterado, pero también es posible que la gente estén haciendo su trabajo, estén pasando las boletas como debe ser, sin ningún tipo de corrupción, pero entonces puede ser que el escáner sea el que haya sido adulterado. Cuando sale de la fábrica quizás no está adulterado, está en perfecto orden, pero puede ser adulterado en el proceso. Entonces esto cae dentro del ámbito del llamado pirateo o hackeo de sistemas informáticos, porque a fin de cuentas el sistema de conteo es un sistema informático. Como dijimos en el programa anterior, los sistemas informáticos de los principales países han sido pirateados. Dimos muchos ejemplos de Estados Unidos, incluyendo el sistema de la Casa Blanca, incluyendo el correo del presidente Obama, que en su momento fue hackeado. Servidores del Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, han sido hackeados. E incluso servidores de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, han sido hackeados. Entonces, eso significa que hasta esa gente, ¿no?, que tienen tantas precauciones y tantos recursos, le pueden hackear los sistemas porque se lo han hecho. Lo mismo se puede decir de Canadá, dimos varios ejemplos. Sistemas adscritos a la jefa de Estado de Alemania también han sido hackeados, totalmente documentados. Y vamos a recordarle algo que quizá a algunos se le han olvidado. Aquí en República Dominicana, en las elecciones del 2012, hay reportes de que hubo hackeos o intentos de hackeos aquí en República Dominicana a los sistemas de la Junta Central Electoral. Hay un artículo, vimos en el Listín Diario, donde se daban muchos detalles y tenemos la esperanza de que nuestro productor asociado Manuel Núñez va a dar algunos detalles sobre eso. Entonces, los sistemas de las grandes potencias son hackeados y aquí en República Dominicana también han sido hackeados en el 2012, pues la pregunta es ¿por qué no podrían ser hackeados ahora en el 2016? Entonces, vamos ahora a poner un videíto de un profesor de Stanford, una de las mejores universidades del mundo, está en California, en Estados Unidos, donde él nos advierte en un lenguaje bastante sencillo, nos advierte sobre los problemas de las máquinas de votación. Suppose that we didn't have any computers at all, and when you went to vote, the voting booth was separated by a curtain, and there was a guy behind the curtain who would write down your votes. So you just dictate them, he writes them down, and when you're done, you leave without being able to look at the ballot. Most people in their right mind would not trust this process. The guy behind the curtain could be incompetent, he could hear your votes wrong and record them improperly, or it could be that he doesn't like your political affiliation and would prefer to see your votes cast for someone else. In an electronic voting machine,
You don't have a little guy inside the machine taking dictation, but you have lots of people who are involved in writing the software and lots of people who could have touched the software before it went into that machine. If one of those people puts something malicious in the software and it's distributed to all the machines, then that one person could be responsible for the change of possibly tens of thousands of votes, maybe even hundreds of thousands across the country. That's a very dangerous situation. Continuamos amigos. Ya vieron el video de este profesor, el profesor Dill, un profesor muy reconocido, de una universidad muy reconocida, donde nos advierte en un lenguaje bastante sencillo sobre los peligros de la posible contaminación de los sistemas de conteo de votos. El video, como ustedes se dieron cuenta, está en inglés, pero con subtítulos en español. Entonces, vamos a hablar ahora de un caso específico. Vamos a tener en pantalla el llamado hackeo de Hursti. Hursti es este hackeo, este truco, ¿no?, de este señor. Se hizo delante del supervisor de elecciones de uno de los condados de la Florida. El señor Hursti es un programador muy competente que se especializa en asuntos de seguridad informática, y él contó con la colaboración de un profesor de Columbia, el profesor Thompson. Columbia también es una universidad muy reconocida, seguramente sin debate entre las, vamos a decir, 10, 15 mejores de Estados Unidos, quizá incluso entre las 8 o 10 mejores de Estados Unidos. O sea, estamos hablando a nivel de personas que están a muy alto nivel. Hablábamos del profesor de Stanford, ahora un profesor de Columbia, y vamos a mencionar profesores de Princeton. O sea, cuando se habla de Stanford, Princeton y Columbia, estamos en la cúspide, ¿no?, de la academia de Estados Unidos y del mundo. Entonces, precisamente lo que ellos hicieron, este caso es interesante porque ellos hackearon un escáner de votación. Es decir, se puede ver en un video. Lo pueden encontrar a través de nuestra cuenta de YouTube, pero también lo pueden encontrar por otras vías, donde se ve claramente que ellos hacen una especie de elección. Era una elección experimental, es decir, no contaba, pero ellos hicieron una elección que era con sí o no, para hacerla más simple todavía, que se viera más claro el problema. Y en esa elección el no ganó 6-2, eran nada más 8 votos. Sin embargo, la máquina reportó que el resultado había sido a favor del sí, 7-1. O sea, prácticamente giró el resultado. Eso fue, ellos lo demuestran y explican todo eso en el video. Y lo único que el señor Hursti tenía acceso de la máquina, él nunca tuvo acceso de la máquina. De hecho, la máquina se escoge aleatoriamente. Dentro de todas las máquinas que tiene este señor, el supervisor de elecciones, que están bajo su supervisión, él escogió una a la suerte. Dijo, mira, vamos a escoger una máquina a la suerte para que ustedes sepan que no fue que nosotros le preparamos una máquina que estaba más segura que todas las demás o menos segura, era una máquina normal. Y lo único que este señor Hursti tuvo acceso fue una tarjeta de memoria que la máquina necesita, ¿no?, porque allí podía guardar información de los datos para después llevarlo a la computadora, leerlo, etc. O sea, la tarjeta de memoria es algo que la máquina lo tiene, y lo único que él tuvo acceso fue a una tarjeta genérica de memoria. Ahí fue que él, vamos a decir, le puso el virus, por decirlo de esa manera, o no el virus, el programa malicioso, para que alterara este conteo. Este experimento fue parte de un documental que ya mencionamos en nuestra edición anterior, un documental llamado Hacking Democracy, es decir, el hackeo de la democracia, o democracia hackeada. Está en inglés, pero con subtítulos en español. Y les recomendamos que vean el documental entero, ¿no?, porque hay mucha información importante sobre este tema. Vamos a mencionar ahora, ya le dijimos que íbamos a hablar de Princeton. Un grupo de Princeton también hackeó una máquina, hizo un experimento muy bien hecho y se le dio mucha publicidad en su momento. El grupo estaba liderado por el profesor Felten de la Universidad de Princeton. Él y 2 personas que estaban haciendo su doctorado bajo su supervisión. Esto caía como dentro del trabajo de ellos para sacar su doctorado en ingeniería electrónica.
Entonces ellos hackearon una máquina de votación Diebold. El Diebold era supuestamente una compañía bastante prestigiosa, ¿no? En este sentido, no solamente en máquinas de votación, en otras cosas. Y lo único que ellos necesitaron fue 1 minuto de acceso a la máquina. O sea, el hackeo se podía hacer en 1 minuto. Incluso podía ser que se podía hacer todo a través de una tarjeta de memoria que la máquina usaba, ¿no? Ya quizás ese modelo no está disponible, pero en ese entonces estaba. Y entonces ellos instalaron un software malicioso capaz de robar votos, ¿no? Porque básicamente de eso se trata, de robo de votos, de poner a ganar, quitarle voto a un candidato y pasárselo a otro, y que incluso se podía propagar como un virus a través de una tarjeta de memoria que la máquina usaba para actualizar el sistema operativo y por otras razones. Entonces, a través de eso, la máquina ya enferma, vamos a decirlo así, que había sido hackeada, podía contaminar a las otras. Todo eso es confirmado por esta gente muy prestigiosa, y otras personas, por supuesto, han confirmado eso. La compañía trató de desacreditar el trabajo, pero se vio después que ellos tenían razón y que todo lo que ellos decían se podía hacer. Y además, este grupo, el profesor Felten y creo que algunos de esta gente también, participaron en otro experimento con otra máquina de otra compañía, donde también lograron hackearla. Esa máquina incluso era más avanzada que la anterior, pero aún así lograron violarla y poner a la máquina a hacer lo que no estaba supuesta a hacer. Aquí vamos a mostrar ahora una imagen sobre otro grupo distinto encabezado por el señor Roger Johnston, que en ese momento trabajaba como jefe de evaluación de la vulnerabilidad para el Laboratorio Nacional de Argonne en las afueras de Chicago. Ese es un laboratorio nacional del gobierno federal de Estados Unidos, muy prestigioso, muy importante. Y este señor Johnston ha encontrado que la mayoría de las máquinas de votación no tienen casi ninguna seguridad para revelar la manipulación del hardware. Es decir, la máquina, si usted logra abrirla, le cambia un chip, un componente por otro malicioso. La máquina misma no se da cuenta, no chequea cuando usted la prende para ver si el componente es otro. Ella sigue trabajando como que ese componente es de los que vinieron con la fábrica, con la máquina. Él dice que en su experiencia, o demostró que es bastante simple jugar con la electrónica de la máquina, con los componentes físicos. No es solamente el software, la parte física de la máquina. Mientras las máquinas están almacenadas o están en un camión para transportar, incluso a veces las máquinas se dejan sin ningún tipo de protección, se dejan almacenadas en un sitio donde cualquiera persona que tenga la llave puede entrar y maniobrar con esas máquinas. Y él dice que incluso puede hacer el engaño de forma que se pueda a control remoto prender y apagar. Eso es importante porque si la máquina está infectada, cuando vengan a hacer, por ejemplo, un chequeo, pueden a control remoto apagar el software engañoso, el componente engañoso, decirle que no engañe para los que están haciendo la prueba, crean que la máquina funciona y en realidad no funciona. Entonces, este señor, muy prestigioso investigador de este laboratorio, prestigiosísimo laboratorio federal del gobierno de Estados Unidos, dice que es muy fácil robarse una elección en el mismo entorno de la máquina. Es decir, no es necesariamente a través de las redes. Puede hacerse, si uno tiene el acceso físico, es suficiente. Entonces, podríamos seguir hablando de esto. Hemos mencionado otros casos. Y vamos ahora a darle la oportunidad a nuestro productor asociado, Manuel Núñez, para que él nos hable también contribuya al debate. Como dijimos, aquí hubo un hackeo y ese hackeo ocurrió en el 2012 precisamente con la Junta Central, y él va a recordarnos algo de eso y va a mencionar otros temas relacionados. Bienvenidos de nuevo, señores, y nuestro productor asociado Manuel Núñez ahora va a participar directamente y nos va a hablar, entre otros
temas del caso de hackeo de aquí, que ocurrió acá en las elecciones anteriores. Manuel, por favor. Bueno, en la Junta Central Electoral ya se sabe que se denunció en el 2012, hubo una serie de incursiones desde México, la denunció el propio presidente de la Junta, que intentaron alterar el proceso de votación, interrumpirlo, incidentarlo. Son cosas que ocurren. Las razones no tenemos todavía una certidumbre de que provengan directamente de un atentado por parte de los sectores políticos, pero los grupos de hackers actúan muchas veces planteándose retos y metas y están muchas veces desgajados de cualquier grupo concreto en específico, pueden ser mercenarios o pueden actuar por cuenta propia. De hecho, en los Estados Unidos hay una cantidad de situaciones difíciles que se han producido de hackeo debido justamente a actuaciones de grupos anarquistas, de grupos que tratan de sembrar el desorden, el caos, y utilizan este método como una forma de probar sus capacidades. Estamos pues ante sistemas que desde luego no son invulnerables. Por eso el protocolo que se ha adoptado este año, que la Junta planteó como el protocolo principal, que era el introducir los escáneres en todo lo que sería el escrutinio final de las tres boletas, de la boleta presidencial, de la boleta municipal y de la boleta legislativa, elecciones desde luego complicadas porque va a implicar contar 3 veces, ¿no? Va a implicar, si tenemos 4 millones de votantes, estaríamos hablando de un conteo de 12 millones de votantes en unas selecciones, en una selección complicada, porque en el caso de las votaciones municipales, los síndicos llevan una cantidad de regidores que arrastran, y en el caso de las elecciones legislativas, pues está el voto preferencial, y además del voto del senador de la provincia. Es decir, que esas situaciones planteaban complejidades en el conteo, y por ello, quizás por ello, la Junta decidió introducir un conteo electrónico de las votaciones. Sin embargo, eso plantea dificultades. En el protocolo inicial que se había sugerido, se había hablado de que el votante iba a marcar la boleta, cada una de las boletas, en el podio delante de los jurados que estaban allí, de la mesa electoral, del colegio electoral, y que posteriormente las introduciría en la urna, y que antes de introducirla en la urna la pasaría por el escáner para que éste ya tuviese el conteo de esa boleta. Ese protocolo evidentemente planteaba riesgos inmensos, porque nadie podía asegurar que una vez escaneado el voto se guardara concretamente el secreto del voto, porque las máquinas ya se ha demostrado que en ningún caso son invulnerables, que hay una cantidad de situaciones que pueden amenazar el secreto del voto y de la votación, y que eso podría constituirse en una situación que empañara la legitimidad de las elecciones. Concretamente, además de ese aspecto, que ya era un aspecto que planteaba dificultades reales y que ha sido subsanado por la declaración posterior de que la votación sería realizada, sería contada al final, es decir, que los escáneres intervenirían no en el comienzo, sino al final de los comicios, o sea, una vez hayan concluido las votaciones. También estaba el hecho de que se planteaba una cuestión legal, que la planteó muy concretamente uno de los jueces, Eddie Olivares, quien planteó que las elecciones no están concebidas en la ley
para hacerse un conteo electrónico, que el conteo manual es lo que dice la letra legal. Por lo tanto, el conteo electrónico no puede ser el principal conteo, tiene que ser en todo caso un conteo subsidiario, dado que la ley no establece que el voto se cuente de manera electrónica. Esto desde luego pues plantea una dificultad que la Junta tendrá que resolver en este caso, dadas las premuras y dado el hecho de que estamos ya en las finales de unas elecciones, tendrá que resolverlo de manera ajustándose a la ley, sin entrar en situaciones que puedan ser distintas de las que establece el protocolo legal. Por otra parte, tenemos además de las dificultades que hemos señalado, otras dificultades que tienen que ver con la educación del votante. El votante se va a enfrentar luego de 22 años sin elecciones juntas a una triple elección con el voto preferencial en el caso de los legisladores, lo que plantea desde luego un problema de educación del votante, un problema de previsión de los tiempos electorales que serán mayores porque las personas van a invertir más tiempo votando y un problema de la educación del votante. Sobre este aspecto yo quiero señalar algo que he conseguido en la propia Junta Central Electoral y que voy a mostrar a los electores una boleta educativa en la que evidentemente se está actuando con una ventaja que amenaza la igualdad de los votantes. En esta boleta, que es la boleta A, la única figura que aparece, la figura modélica, es la del propio presidente de la República. Eso desde luego constituye una situación absolutamente inaceptable que evidentemente la oposición debería tomarla en cuenta a la hora de examinar el problema de la educación del votante. Se imprimieron miles de boletas como esa, señalando en el voto al presidente de la República, y esto no constituye algo que contribuya a la limpieza de todo el proceso electoral, porque se sabe que aunque el presidente y los jueces de la Junta Central Electoral son personas idóneas que han dado muestra de idoneidad y de entereza y que generan confianza en el electorado, también se sabe que hay muchos técnicos medios que son dirigentes políticos del partido de gobierno y que están operando a favor de sus candidatos y que estas situaciones se producen justamente por la presencia en los mandos medios de personas que están actuando de forma parcializada. Entonces, sí, Manuel, gracias por contribuir con estos puntos muy importantes. Sí, el asunto que ha traído a colación el señor Olivares es algo que hay que tomar muy en cuenta porque si hay una ley vigente que no se ha modificado y esa ley tiene un proceso muy específico que indica cómo se deben de contar los votos, la Junta Central Electoral no puede sencillamente olvidarse de esa ley. Esa ley había que modificarla cuando se ordenaron los equipos y adaptarla a la posibilidad de que se usara el conteo electrónico. No se ha hecho, quizá le da tiempo a hacerlo a la carrera, porque aquí a veces se hacen leyes a la carrera, pero si no lo hacen, no lo deben de hacer, deben de considerar entonces que si usan los escáneres como un ensayo, en otros países se han hecho, y que los escáneres si se usan ya es parte de un ensayo y que el conteo oficial es el manual. Porque eso también tiene su utilidad y quizá para la siguiente, la segunda vuelta o para otras elecciones ya entonces se podrían usar con una nueva ley, aparte de los problemas de seguridad que hemos mencionado. Señores, creo que se nos ha terminado el tiempo. Tenemos más tiempo, qué bueno. Entonces, Manuel, tú tienes más que agregar, parece que... Yo creo que está claro de que no puede haber ningún tipo de cambio en el curso de ruta de lo que es el ordenamiento legal, porque evidentemente si se tomase, como se ha querido hacer, el conteo electrónico como el conteo básico y que se colocara el conteo manual en solamente un 15% de los votantes,
Esto, además de ser ilegal, además de constituir algo que está en contra de la ley, lo cual empaña ya el resultado de las elecciones, también constituye un ensayo peligroso porque se estaría creando la base de una situación que los partidos políticos ya han denunciado, que están en desacuerdo con ella, y desde luego los resultados serían litigiosos, no tendrían la limpieza necesaria para ser aceptados por todos los dominicanos, como debe ser, porque unas elecciones son una fiesta de la democracia y deben tener resultados que no sean empañados por situaciones que tengan o que den pie a impugnaciones. Claro, sí, Manuel, si se hace unas elecciones o un escrutinio en una forma que flagrantemente viola una ley vigente, evidentemente que podrían declarar las elecciones nulas. Eso es una posibilidad porque no se puede violar la ley así tan flagrantemente. Ha habido casos, por ejemplo, en Finlandia, lo mencionamos en el otro programa, donde se hizo una elección con procedimientos electrónicos solamente en 3 ciudades y solamente a nivel municipal. Y sin embargo, después que se hizo, hubo unos litigios y el Tribunal Superior Administrativo de Finlandia declaró esa elección en esas áreas nulas y tuvieron que repetirla, ¿no? Entonces debe de haber un cuidado porque no se puede flagrantemente, a la vista de todo el mundo, violar una ley. Si quieren modificarla a la carrera, como han hecho en otras oportunidades, pues que la modifiquen. Pero entonces, si esa ley está vigente, todo lo que se haga debe ser dentro del marco de esa ley para evitar males peores. Pero además, en realidad lo que se ha planteado como ventaja del control electrónico es que el país ganaría 2 o 3 horas en el tiempo. Realmente por 2 o 3 horas en el tiempo no vale la pena crear una situación de ilegalidad. Claro, el conteo electrónico podría en todo caso ser algo supletorio que ayude a la claridad de los escrutinios, pero en ningún caso podría ser el conteo principal legal y establecido por la Junta Central Electoral al margen de lo que establece la ley, que es el conteo manual, como lo dicen los preceptos ya aprobados y aceptados por todo el mundo. Sí, correcto, Manuel. Si se nos ha terminado el tiempo, entonces con esto vamos a darle las gracias a nuestra teleaudiencia por su atención y les rogamos que nos acompañen en nuestra próxima edición. Es un tema muy importante, un periodo muy importante de la vida nacional y ojalá poder contar con ustedes en nuestro próximo programa y también en las redes sociales, como hemos dicho, Twitter y demás. Muchísimas gracias.